deportista en sí nace con esas características, ¿no? Con arrojo, con fuerza, con decisiones rápidas. Entonces eso hace un complemento que te sirve no solamente para correr olas, sino que te sirve para la vida, ¿no? El Perú está bendecido en todas sus costas por un potencial de olas increíble que todavía no se ha puesto en valor. La verdad que nosotros tenemos el privilegio de todas estas olas, este mar increíble. Y nada, creo que no tenemos que envidiarla a nada y hay que cuidarla nomás. El deporte del surf, o la tabla hawaiana, como se conoce por aquí, floreció en las costas de Estados Unidos, Australia, Hawái, por supuesto, y también en nuestro país. Afortunadamente, las playas peruanas tienen extraordinarias condiciones para la práctica de este deporte. Geográficamente Perú está en un lugar privilegiado en el Océano Pacífico, ¿no? Tenemos a Chile, que el agua es muy fría, tenemos a Ecuador, que hace mucho calor, que Perú está en el centro y sus estaciones están bien marcadas. Y la costa peruana con muchos cabos, ¿no? Y muchos cabos que permiten que haya muchas ondulaciones de olas. Tenemos todo tipo de calidad de olas, de climas y de condiciones, ¿no? Que hace del Perú un país privilegiado, ¿no? Biodiverso y abundante en todo sentido. Existen indicios de que hace miles de años, entre la gente de Polinesia en Oceanía, existía la costumbre de correr olas en rudimentarias tablas de madera. Al parecer, esta práctica estuvo vinculada a la religiosidad y la realizaban integrantes de la nobleza nativa de las islas hawaianas. Por este motivo, la Polinesia es considerada la cuna del surf mundial. Con el paso del tiempo, correr olas sería conocido como el deporte de los reyes o el arte de la Polinesia. En nuestro país también se encuentran antecedentes de este deporte. Se trata de las milenarias lanchas de Totora. Sí, aquellas representadas magistralmente en piezas de cerámica de las culturas norteñas Mochica y Chimú. Al parecer, existían dos tipos de estas embarcaciones. La más popular es la embarcación de pesca, ¿no? La que conocemos, que está en Huanchaco, que está en la zona de Santa Rosa, también en Chiclayo. Entonces es una embarcación que tiene dos salidas hacia adelante que se le llaman dos lomos, ¿no? Entonces es específicamente para la pesca. Pero también existía el de juego y de recreo, que tenía 3 lomos y que era más estable y que lo usaban los niños antes de hacerse la mar con los padres menores de 12 años. Los tablistas peruanos son herederos de esos pescadores que desafiaron las olas del mar hace miles de años. Desde entonces, el caballito de Totora tuvo la maniobrabilidad y flotabilidad necesarias para ser considerado entre los primeros instrumentos unipersonales creados por el hombre para surcar olas. Definitivamente el caballito de Totora para nosotros es la primera embarcación de surcar olas en el mundo, ¿no? Porque si es que lo vemos acuadinámicamente, el modelo o el diseño del caballito de Totora es un modelo unipersonal y es como es la tabla hawaiana. El caballito de Totora sobrevivió a la conquista española. Es así que hasta el día de hoy, hábiles jóvenes norteños, uniendo tradición y modernidad, corren olas montados en sus balsas de Totora en Huanchaco. Entre ellos destaca Carlos Ucañán, heredero de una larga tradición
tradición de pescadores y surcadores de olas. Para que la tradición se conserve, este 2016 se incorporará al circuito de semillero de tabla a los caballitos de Totora. Las familias Ucañán, las familias Urcia, son familias que a lo largo de los siglos de tradición pesquera han convertido su práctica ya en el deporte, o sea, han convertido a las nuevas generaciones de estas familias ya no en pescadores, sino más bien en grandes tablistas. Una leyenda recogida por los cronistas españoles cuenta que a mediados del siglo XV, el inca Túpac Yupanqui viajó hasta la Polinesia al mando de una gran flota de embarcaciones. Esto es una leyenda, aunque parece real si vemos algunos de los enormes muros en la exótica isla de Pascua. No queda ninguna duda de que son incas. Siguiendo con la historia, en 1778, el navegante inglés James Cook arribó a Hawái. Cook quedó asombrado al ver un grupo de nativos encima de tablas de madera desafiando las olas del mar. Por otro lado, las misiones religiosas cristianas europeas que llegaron a esta región de Oceanía prohibieron esta práctica por considerarla pagana. Era prohibido por las iglesias cristianas paganas que venían de Europa hacia Hawái. Entonces prohibían a la gente estar en forma desnuda, que era su aspecto natural, el calor, el trópico, era, digamos, la cultura hawaiana. Entonces los europeos de la época quisieron impedir realmente ese tipo de desenvolvimiento o ese ritual diario de los locales hawaianos. En Hawái, el surf era una práctica de la realeza hawaiana. Y cuando llegan los colonizadores americanos, prohíben el surf, prohíben, digamos, esta práctica vista como de semidioses, digamos, prácticamente, y la quitan por completo. A fines del siglo XIX, Hawái fue anexado a los Estados Unidos. Por esos años, los hawaianos habían vuelto a correr olas, especialmente en la playa de Waikiki, en la isla de Oahu. En los primeros años del siglo XX, destacaba la figura del nadador George Frith. Él era hijo de un irlandés y una princesa nativa. Frith fue invitado a correr olas en la playa Redondo de California. Allí lo contrataron como salvavidas y promocionó el deporte de la tabla hawaiana. Del mismo modo, Hawái se convirtió en un foco turístico y en un paraíso natural del surf. Pero sería otro personaje quien difundiría la tabla a nivel mundial. Duke Kahanamoku, un hawaiano que, compitiendo por los Estados Unidos, fue campeón olímpico de natación. Él es considerado, con justa razón, el padre del surf moderno. Fue el que de alguna manera empezó o retomó las prácticas y masificó las prácticas nuevamente en Hawái cuando se habilitó el surfing en las islas, luego de que fuera prohibido inicialmente por los colonizadores. Compite en las Olimpiadas y gana las medallas de oro, ¿no? en la de libre y en la de 4x4. ¿No? El Duke Kahanamoku ya pasa a Hollywood, se vuelve famoso a nivel no solamente de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces es una personalidad y era la persona que enseñaba a surfear a las olas en las costas de Hawái, ¿no? En las islas de Oahu, en Hawái. Kahanamoku fue un embajador de la cultura deportiva de Hawái y considerado héroe. En 1925, prevenido de su tabla hawaiana, salvó la vida de 8 náufragos en el mar de California.
En América, el surf inspiró al escritor Jack London, quien publicó en 1907 su novela Riding the South Sea Surf, viajar en el mar del sur del surf. En la segunda década del siglo XX, mientras se vivía la edad de oro del surf en San Francisco, por estos lares un grupo de entusiastas nadadores corría olas en barranco. Podemos mencionar entre ellos a Marcial Pastor, Carlos Calichín Tweedle y Jorge Basurto, todos miembros del Club Regatas Lima. Un inmigrante japonés que trabajaba en la bajada de baños por el puente de los Suspiros, le pidieron que diseñe unas tablas especiales para seguir surcando olas. Y eran unas tablas que eran totalmente rectas, horizontales, y que culminaban con una especie de curvatura, como si fuera una forma de ola hacia atrás. La influencia propiamente hawaiana de la tabla en el Perú llegaría con Carlos Doñí Larco, un verdadero trotamundos y caballero de los mares. Una de las figuras legendarias del surf peruano es sin duda Carlos Doñí. Él fue el primero en traer tablas hawaianas a nuestro país a finales de la década de los 30. Además, en Hawái, él conoció a Duke Kahanamoku, espero haberlo dicho bien, campeón olímpico de natación y creador del surf moderno. Carlos Doñí Larco había nacido en 1909 en Lima y era hijo del militar francés Enrique Doñí, que había llegado al Perú en 1896 como parte de la misión militar francesa contratada por el Estado para modernizar el ejército peruano. En nuestro país, el coronel Doñí se casó con la trujillana María Larco. Con el correr del tiempo, la residencia de los Doñí Larco se alternaba entre Lima y Nueva York. Fue justamente en la Gran Manzana donde Carlos Doñí tuvo la oportunidad de practicar varios deportes y viajar en 1934 a Hawái. Fue invitado por el equipo francés a jugar polo a Hawái. Y en ese instante, cuando comienza a jugar polo en Hawái, se encuentra con el tema en el hotel frente al mar y ve las olas. Y se encuentra maravillado, ¿no? Y conoce al duque de Kahanamoku en el 1937, 1938, y le enseña a correr olas, ¿no? Le enseña a correr olas, y había otro maestro que se llamaba Robert Rabbit Kekai, que fue el segundo maestro que tuvo Carlos Doñí Larco en aquella época en Hawái. Prácticamente el patriarca de la tabla en el Perú, y fue él quien tuvo la visión de traer la tabla hawaiana en sí como se conocía en esa época. En el verano de 1938, Carlos Doñí trajo al Perú las primeras tablas hawaianas. Con las tablas traídas desde Oceanía, Carlos Doñí se metía a correr al mar de Miraflores. Y la gente, los vecinos, se asombraban, ¿no? Porque creían que estaban viendo un hombre parado en el mar. Doñí fue un famoso playboy de talla internacional, un hombre aventurero, amante de la buena vida, que además nunca se casó. Doñí, quien solía pasar largas temporadas en París, era amigo personal de celebridades del jet set, como la diva francesa Brigitte Bardot, la reina Margarita de Dinamarca y la princesa iraní Soraya. Solía decirse que Doñí viajaba por el mundo siguiendo al verano. Luego del gran terremoto que afectó Lima y Callao en 1940 y dañó los baños de Miraflores, Doñí y su pequeño grupo de amigos tablistas se vieron en la necesidad de hacerse de un local propio.
El famoso Club Waikiki, ubicado en la Costa Verde, en Miraflores, fue fundado en 1942 por Carlos Doñi y fue el primer club de su género en el Perú. Nació como una especie de punto de encuentro para una cofradía de amigos amantes del mar y del deporte, entre los que estaban Carlos Origi, Enrique Prado Heudebert y Hugo Páez. Al comienzo, el Waikiki eran solamente 2 habitaciones que servían para que los socios guardasen allí sus pesadas tablas. Se creó el Club Waikiki con el grupo de amigos de Carlos Doñi, se comenzaron a meter cada vez más socios y todos comenzaron a disfrutar del surf, ¿no? Se comenzaron a traer tablas de Hawái, por ahí comenzaron a intentar hacer tablas acá. Y así fue. Se empezaron a construir tablas en el Perú, imitando y mejorando las que trajo Carlos Doñi desde Hawái. En esta tarea sobresalieron Luciano Montero, carpintero del Club Regatas Lima, la Sociedad Maderera Churliza Maurer y el carpintero afincado en el Callao, Gerhard Schreier. En diciembre de 1941, los japoneses, aliados de los nazis, atacaron la base naval de Pearl Harbor, ubicada en Hawái. Fue un terrible paréntesis para el deporte de la tabla. El final de la Segunda Guerra Mundial llegaría en 1945 con la victoria de los aliados. En las siguientes décadas, el Waikiki organizó varios campeonatos internacionales y es así que llegaron hasta el Perú surfistas famosos de Australia y de Estados Unidos. Este club fue importantísimo en el desarrollo del deporte de la tabla, tanto en el Perú como en la región. Ha sido sede de eventos importantísimos, ¿no? Inclusive mundiales, los cuales nos han dado el estatus de ser pioneros, ¿no? De alguna forma, y creo que esa parte de la historia del Perú, cuando comenzaron a ver recién los campeonatos mundiales y se comenzó a desarrollar toda una, ¿cómo se podría decir? Una forma de vida acá en el Perú con Carlos Doñi y con todos los pioneros de esa época. Carlos Doñi falleció en 1997 y siguiendo un emotivo ritual hawaiano, sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Miraflores. En 1953, el piloto norteamericano de la aerolínea Pan Am, Hal McNichols, descubrió una nueva playa al sur de Lima que sería clave en el desarrollo del surf peruano. La bautizaron con el nombre de Contiki y estaba en Punta Hermosa, que por entonces era una aldea de pescadores. En esa playa se realizó una exhibición que se convertiría en punto de quiebre en la práctica del surf en nuestro país. En 1954, invitado por el Club Waikiki, llegó a nuestro país el campeón de origen hawaiano George Downing. Él realizó una exhibición aquí, en la playa Contiki, en Punta Hermosa, donde estoy en este momento, y sorprendió a todos aquellos que lo vieron, pero no solamente por su brillante performance, sino también porque tenía una tabla de alto diseño, hecha en madera balsa, recubierta con fibra de vidrio y con una quilla. Y eso fue revolucionario para los surfistas peruanos. La exhibición de Downing inspiró a los tablistas nacionales como Pancho Vice, Eduardo Arena y Federico Piti Blocco, que se hicieron llamar los Tres Mosqueteros y solían correr olas en Contiki. En los años 50 del siglo XX, el epicentro del surf mundial se desplazó desde la playa de Waikiki en Hawái hasta las playas de Malibú en California. Apareció entonces el estereotipo del surfista rubio y rebelde popularizado en las películas de Hollywood. En el Perú, en 1955, se realizó en Contiki el primer campeonato nacional de tabla.
¿no? Y el primer campeón nacional de esa época se llama Alfredo Granda Pizet, alias Pecho, ¿no? Él fue el primer campeón nacional de aquella época, ¿no? Entonces así le decían, ¿no? El tiburón grande, decían, ¿no? Al año siguiente, en 1956, empezaron las competencias internacionales. Llegaron al Perú delegaciones de California y Hawái con grandes exponentes de la tabla a nivel mundial. Indudablemente, este roce internacional mejoró el nivel de los tablistas peruanos. Y han pasado por acá pues los mejores tablistas del mundo y bueno, hay una fraternidad con la gente que son los protagonistas, con los australianos, con los norteamericanos, con los hawaianos, que es donde más raíces se han echado entre Perú y Hawái. Fue así que varios tablistas peruanos comenzaron a participar en certámenes internacionales. Invitados por The Outrigger Canoe Club de Honolulu, en 1959 viajaron a Hawái Fernando Pollo Arrarte, Carlos Reguilama, Richard Fernandini y Federico Pitti Bloch. Durante los años 60 del siglo XX, se hizo famosa la competencia de remo entre las playas La Herradura y Waikiki. En ese contexto aparecería un joven valor, Felipe Pomar, quien en 1962 llegó a Waikiki corriendo olas en tiempo récord. En marzo de 1962, el Club Waikiki organizó una competencia donde asistieron todas las potencias del surf. En esos duelos destacaron el hawaiano José Ángel y los peruanos Héctor Velarde, Felipe Pomar y Francisco Aramburu. La figura femenina relevante fue nuestra Manny Rey. 2 años después, se realizó un campeonato mundial no oficial en Australia. En ese evento, el peruano Eduardo Arena propuso crear una federación internacional de tabla. Fue entonces que se redactaron las bases y Arena fue nombrado su presidente. Y Eduardo Arena fue el primer presidente de una institución global o internacional del surf del mundo. Entonces Eduardo se compromete en Australia en 1965 a hacer el primer campeonato mundial. El campeonato mundial se realizaría en Perú, en Punta Rocas, playa que acababa de ser descubierta para el surf. Sin duda, era una playa con condiciones extraordinarias para un evento de esa magnitud. En 1965 se realizó en el Perú el primer campeonato mundial de surf organizado por la International Surfing Federation. Participaron en Estados Unidos, en Hawái, Australia, Sudáfrica, Francia, entre otros países. Solamente un peruano llegó a la final, Felipe Pomar, y al final se coronó campeón, luego de un desempeño exitosísimo justamente en esta playa, en Punta Rocas. Así, él se convirtió en el antecedente de nuestros campeones contemporáneos. Que ya no te quiero. El campeonato mundial fue un éxito a nivel organizativo. Ya entonces funcionaban en la Costa Verde los clubes Pacífico Sur y Macaja, que organizaban campeonatos y dinamizaban el surf limeño. La gestión de Arena organizó otros campeonatos mundiales en los siguientes 8 años. Ya Eduardo Arenas comienza a hacer campeonato mundial en el 66, ya en San Diego, comienzan a hacer ya cada 2 años en Puerto Rico en el 68, en 70 en Australia, y así comienzan en el 72, que fue en California nuevamente,
Pedro Varela tenía una comunicación directa con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Australia, tenía un manejo del campeonato mundial. La ABC de aquella época, la canal de televisión de los Estados Unidos, transmitía el campeonato mundial a toda la cadena, a todo el litoral de Estados Unidos. La década de 1960 fue prodigiosa para el surf nacional. Llegaron nuevas tablas traídas por Eduardo Arena. La tabla de foam poliuretano empezó a ser importada masivamente, desplazando a las tablas de madera. Además, aparecieron los primeros shapers peruanos, como se llaman a los modeladores de tabla. Ellos trabajaban de manera muy cercana a los tablistas. La palabra viene de shape, que es en inglés, que significa forma. Pero acá en Perú todo se ha castellanizado, ¿no? Es googlear, es chatear, entonces, ¿no? Pero es darle la forma. Solo que ya es una palabra común entre nosotros los peruanos, ¿no? Shapear, hacer la tabla, ¿no? Reconocidos shapers fueron José Orihuela, Carlos Barrera, Fernando Ortiz de Ceballos y desde fines de la década de 1960, el también tablista y mítico Guayo Huila. Nosotros comenzamos en esa época, años 60, y siempre el entusiasmo ha sido constante. Entonces, cuando hemos comenzado a hacer tablas y otra gente también ha comenzado a hacer tablas, la cosa ha ido creciendo, ¿no? En junio de 1965 se descubrió la playa de Pico Alto en Punta Hermosa, que se convertiría en emblemática por el gran tamaño de sus olas. Posteriormente, se descubrieron las importantes olas de Bermejo en Ancash y Chicama en La Libertad. Otra playa importante en la práctica del surf fue La Herradura, en Chorrillos. Por esos años, se realizaban campeonatos de tabla en Huanchaco, Pimentel y Pacasmayo. Tengamos en cuenta que en esa época no se utilizaban, por ejemplo, las pitas para tabla. Entonces estas personas intentaban superar las olas, echados remando sobre sus tablas, pero en el momento que una ola los revolcaba, lo más probable es que se llevara la tabla hasta la orilla y el tablista se quede desamparado en medio del mar. Entonces eran tablistas súper osados, muy valientes que hicieron esto pues por encontrar y seguir difundiendo la práctica y hacerla mucho más Beach Boys mencionó a la playa de Cerro Azul en uno de sus mayores éxitos, Surfing Safari. Los Beach Boys supieron de Cerro Azul a través de su amigo John Severson, dueño de la importante revista Surfer Magazine, quien en 1961 estuvo de viaje. Ellos viajaban hacia Chincha, ¿no? Hacia la hacienda de nuestro amigo Mota Navarro, y de regreso vieron unas olas, ¿no? Y entraron a ver las olas, pero estaban en aquella época con el dueño de la Surfer Magazine, ¿no? Entonces el dueño de la Surfer Magazine vio las olas y entraron a correr y descubrieron las playas de Cerro Azul desde la primera vez. Gracias a ello, Cerro Azul se sumó de inmediato al circuito de los corredores de tabla. Carlos y Sergio el Gordo Barrera estuvieron muy vinculados a aquella bahía con tubos perfectos. Y Cerro Azul
ha sido una playa pues emblemática tanto por los Beach Boys como por los talentos que ha desarrollado a lo largo de los años. A pesar de la lejanía que tiene de Lima y el descubrimiento tardío que tuvo, no tardío, pero llamémoslo medianamente tardío que tuvo, es una playa perfecta de salón, una izquierda, un point break que ha ayudado a muchos tablistas peruanos a desarrollar su talento, a desarrollar su estilo y a desarrollar su calidad. El Gordo Barrera fue campeón nacional 4 veces. En la década de 1960 aparecieron las mujeres en la movida surfista peruana. Entre ellas estaban Ana María del Carpio, Conchi Pinzas y Sonia Barrera, madre de Carlos y Sergio Barrera. Sonia, nativa de Cerro Azul, fue la primera, no sé si fue la primera, pero fue una de las primeras mujeres en surfar olas seguro en el país. Y a través de ella surgieron dos grandes talistas peruanos que fueron el Gordo y el Flaco Barrera. Nuestra literatura no fue ajena al deporte de la tabla. Mario Vargas Llosa, en sus obras Los Cachorros y Día Domingo, describe el entorno surfista de la Costa Verde. De otro lado, el último cuento escrito por Julio Ramón Ribeiro y ambientado en Barranco se llamó Surf. En 1973 llegaron al Perú tablistas brasileños para aprender de la experiencia peruana, pionera en la región. Por esos años, la herradura se convirtió en el punto de encuentro de destacados tablistas como el chino Oscar Malpartida y el cholo Ricardo Buró. El chino Malpartida era muy conocido sobre todo por su estilo. Era un tablista, trasladándolo al tema del fútbol, era como un Zidane. Era súper elegante, tenía buenas líneas y desafiaba cualquier tipo de bola. Caso, la experiencia que tengo de haber corrido con todas las tablas desde el año 65 hasta ahora, yo he corrido todas las tablas, de todos los tamaños. Entonces sé cómo eran las de los 60, 70, ¿no? Las del 82 y las de ahora. Entonces, eso te ayuda a poder seguir avanzando. En los años 80 se usarían tablas con 2, 3 y hasta 7 quillas. Esto facilitó el desarrollo de maniobras cada vez más radicales, como el floater y los aéreos. En 1986 se fundó la Federación Peruana de Tabla, mientras a nivel internacional se creó la International Surfing Association, liderada por Basil Lomberg. En los años 90, Brasil se afianzó como potencia regional. Por su parte, el Perú buscaba recobrar bríos pasados
a través de la preparación de niños y jóvenes en escuelas de tabla. Una de ellas, Olas Perú, es dirigida desde 1992 por el destacado tablista Roberto Muelas Mesa. La primera escuela fue la del Gordo Barrea, a la cual en algún momento pasé por ahí, y de ahí comenzamos a hacer escuela nosotros, Roberto Mesa con Olas, que hemos sido prácticamente los pioneros en esto. Nuestro país tiene una riquísima tradición surfística o surfera. Somos una potencia del surf a nivel internacional y eso lo estamos comprobando a lo largo de este programa. De las escuelas de tabla nacen las figuras que nos empiezan a representar a nivel mundial hoy y que siguen cosechando triunfos para nuestro país. Entre muchísimos destacados jóvenes surfistas podemos hablar de José y Analí Gómez, de Ricardo Cruzado o del Joaquín del Castillo, pero entre muchos otros, como acabo de decir. La tabla es un poco difícil para personas que no tienen recursos, como yo al comienzo que no lo tenía, le tenía que quitar la tabla a mi hermano para poder correr. Nada, ahora gracias a Dios por el don que me dio en las piernas pude salir adelante y ya pues, poco a poco conseguí mis oficios y pude mejorar, pero personas que están empezando y tienen bajos recursos yo creo que es un poco difícil. Desde hace décadas, la tabla convoca hombres y mujeres de todas las edades a la práctica de este deporte. En el Perú, el surf nació siendo una actividad casi básicamente de hombres, pero poco a poco las mujeres se fueron vinculando a esta práctica. Una de las pioneras fue Sonia Barreda, allá por los años 60 del siglo XX. Ahora la situación ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, en la escuela Olas Perú del reconocido tablista Roberto Mesa, el 80% del alumnado es femenino, mujeres de todas las edades. En esa escuela, allá por los años 90, había una chiquilla, rubia, audaz, intrépida, me refiero evidentemente a la gringa Sofía Mulanovich. Yo me dediqué a Sofía Mulanovich a entrenarla desde que tenía 8 años hasta que fue la campeona del mundo, ¿no? Que viajé con ella en el Tour Mundial, todo esto, ¿no? Y trabajamos mucho, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que ganó en Sudáfrica, me acuerdo en Durban, fue una competencia que llegó a los cuartos de final. La carrera de Sofía Mulanovich fue meteórica. Ganó el título nacional y en el campo internacional fue ubicándose en puestos de vanguardia. En noviembre del año 2004 y con apenas 21 años, Sofía campeonó en el World Championship Tour, convirtiéndose en la mejor tablista del mundo. La gringa se mantuvo en la élite del surf mundial hasta su retiro en el año 2013. Actualmente tiene una fundación que apoya a la niñez y busca nuevos valores para la tabla nacional. Gracias a la labor de la comunidad de la tabla en el Perú, en el año 2000 se promulgó una ley de preservación de las rompientes apropiadas para las prácticas deportivas. 13 años después, se aprobó el reglamento de esta ley, paso clave para proteger este deporte.
Ese fue un muy buen primer paso. Se han ganado grandes batallas para proteger nuestras olas, pero así como protegemos, también hay mucha oportunidad y muchas posibilidades de descubrir nuevas. El tema de las rompientes, ¿no? Tenemos que ser un poco más activos con el tema de protegerlas, reglamentarlas y hacer que se cumplan todas las leyes, porque para nosotros es un orgullo poder decir que somos peruanos y que nuestras olas son de las mejores del mundo. Y lo que tenemos que hacer es preservarlas, tratar de informarnos bien y ver la forma como ponemos en valor todas estas rompientes. Perú es considerado como una escuela de surf porque tiene bastante variedad de olas para principiantes, para intermedios, para avanzados, para profesionales, como decir, hay para todo tipo de nivel. Del mismo modo, en 1992 se declaró como área natural protegida al Totoral de Suchimpán, en Huanchaco, y en el 2003 se declaró al Caballito de Totora Patrimonio Cultural de la Nación. A inicios de este siglo, la tabla peruana se afianza en la región. Nuestros tablistas compiten con surfistas de Costa Rica, Chile, Panamá, Venezuela y Brasil en eventos organizados por la Asociación Latinoamericana de Surf. En estas competencias surgieron figuras como Milus Catello, César Bauer, entre otros. Una figura prominente es Benoit Piccolo Clemente, natural de Huanchaco, quien alcanzó el título mundial de tabla modalidad de longboard los años 2013 y 2015. Piccolo es un tremendo tablista de Huanchaco, es ya 2 veces considerado el mejor longboarder del mundo, campeón mundial 2 veces de longboard en el mundo. Piccolo fue un tablista muy habilidoso también en tablas cortas, en las tablas que suelen correr Gabriel Villarán, Cristóbal de Coll, Sofía Mulano. Hoy podemos hablar de una joven generación de promesas y realidades de la tabla. Entre ellos están Javier Huarcaya, Cristóbal de Coll, Brisa Málaga, Camil Martino, Lucas Garrido Leca, Luis Eduardo Escudero, José Gómez, Miguel Ángel Rodríguez, Matías Mulanovich y la campeona mundial ISA 2014, la negra Analí Gómez. El surfing peruano ha subido bastante, varias chicas que la están rompiendo, ya están para el nivel de competitivo afuera y nada, todo es cuestión de cada uno, ¿no? Dedicarse totalmente a lo que realmente quieren y nada, seguir adelante, creo. Además, en los últimos años, la tabla peruana consiguió títulos mundiales en la modalidad de equipos. Perú ha sido campeón mundial por equipos en 3 oportunidades. En el 2010, en la playa de Caballero, fuimos campeones mundiales por equipos en la categoría Open. En el 2011 fuimos campeones mundiales en la categoría Junior, donde a manera individual Cristóbal de Coll ganó la categoría Sub-18, el campeonato mundial. Y en el 2014, en la playa de Punta Rocas, fuimos campeones mundiales, donde individualmente ganó Analí Gómez el campeonato mundial en damas. Tuvimos a 2 representantes peruanos en la final de Sub-16, a Joaquín del Castillo y Juninho Urcia. Y Perú nuevamente se convierte en un campeón mundial y por primera vez campeón mundial junior. Los resultados obtenidos auguran cada vez más éxitos y un futuro promisorio para el deporte de la tabla. El correr olas es una manera de vivir de cara al mar y de convivir, por supuesto, con la naturaleza. Es tarea del Estado y de la sociedad civil conservar las condiciones necesarias para la práctica de este espectacular deporte.
más allá de la tabla, lo que nos inspira es tener un mar privilegiado, vivir, poder ver el océano todos los días, que es algo que no pueden hacer todas las personas en el mundo, y seguir inspirando a nuevas generaciones a cultivar talentos y a conocer más sobre nuestra propia historia. En los rincones más recónditos del Perú puedes encontrar gente de escasos recursos con su tabla, ¿no? Corriendo olas, disfrutando del mar, cerca a su casa, en muchos casos en los pueblos aledaños a las rompientes, y eso está haciendo que los niños puedan tener de alguna forma, si tienen el talento y tienen la suerte de tener una ola tan buena, de que puedan tener ellos también un futuro, ¿no? En este deporte. Make it up next time. I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe. Para los tablistas, para los que se dedican al surf, correr olas es mucho más que un estilo de vida. Es enfrentarse a la existencia con pasión, con decisión, con diversión y, por supuesto, en constante contacto con la naturaleza. El Perú nos ha dado triunfos internacionales en el deporte de la tabla, siempre refrescantes, y por eso ahora hay legiones de jóvenes que quieren emular a nuestros campeones. El mar es tal vez el recurso principal de este planeta, uno de los recursos principales, y por eso debemos cuidarlo y respetarlo, más aún un país como el nuestro, que tiene una costa extensa y riquísima a varios niveles. Me contaban que hay países que invierten grandes cantidades de dinero tratando de crear olas artificiales en sus playas. Imagínense lo ricos que somos nosotros con lo que tenemos de manera natural. No intervengamos en la naturaleza, no tratemos tanto de modificarla, porque ella siempre va a ser más sabia que todos nosotros. Nos vemos en la próxima. Sees it with her sleeping eyes, and I know that when she said she's gonna try.